Buenos días, estamos con Manuel Castillo, director del cortometraje El monstruo de la fortuna, que ha iniciado su andadura para intentar lograr una candidatura a la nominación de los próximos premios Goya. Manuel, buenos días. Buenos días. ¿Nos puedes explicar qué es El monstruo de la fortuna? El monstruo de la fortuna es un cortometraje de época que transcurre en el siglo XVII, en el siglo de oro, y Ujú. es una comedia dramática entre la reina Isabel de Borbón y Calderón de la Barca, que invita a la reina Isabel de Borbón, invita a Calderón de la Barca a sus aposentos íntimos para hacerle una Sí. petición muy especial que él intentará negar o intentará declinar, pero finalmente habrá que ver el corto para ver lo que sucede. Ujú. ¿Cómo se os ocurre esta idea? En el sentido de que supongo que en la cultura en la que estamos, de todo rápido, todo prácticamente sin pensar. A mí me pasó como espectador que precisamente lo primero que me chocó barra gustó fue ese cambio de registro, ¿no? Encontrarme ahí en pleno siglo XVII, en un castellano antiguo. ¿Y cómo se os ocurrió esa idea? Pues mira, todo esto partió, primero fue una obra de teatro que hicimos, pero Sí. con motivo de la pandemia no la pudimos estrenar. Yo conocí a la actriz protagonista, a María Olga Mate, que es una actriz chilena, la conocí en un viaje que hice a Chile Ujú. y entonces teníamos ganas de trabajar juntos aquí en España pues nos juntamos con el guionista César Fara, que escribió este dramaturgo que escribió esta obra de teatro y como nos quedamos con muchas ganas de poder hacerla por todo lo que sucedió, en ese tiempo de encierro, pues me di cuenta que era un proyecto que como director me motivaba mucho por todo lo que conllevaba recrear esa época, tanto en la estética visual como el vestuario, la caracterización, crear una banda sonora original. Entonces me apetecía, sabía que iba a ser arriesgado hacer un cortometraje de época. eh, con los medios que tenemos, ¿no? Sobre todo en el Ujú. formato cortometraje, que son muy limitados. Pero bueno, me estimulaba muchísimo la idea de poder recrear esta época y de hacer nuestra propia versión y contar también una historia moderna, porque creo que era una mujer, la reina Isabel de Borbón era una mujer adelantada a su época y me parecía que podíamos conectar con una historia de época, pero que no fuese tan alejada de la realidad, del momento histórico que estamos viviendo ahora, político y social. Mm. Sí. Nos has hablado de cómo llegó María Olga Mate al reparto. ¿Nos puedes decir lo mismo sobre Raúl Prieto? Pues Raúl Prieto fue a través de estar buscando realmente, o sea, por un lado yo ya conocía a Raúl y me encantaba el trabajo de Raúl, yo ya lo había visto en diferentes Ujú. obras de teatro que había hecho con la compañía de Kamikaze, me, Sí. me- me gustaba muchísimo, pero vi una escena de él en Antidisturbios, que hacía Sí. de un personaje muy, muy característico y me gustó mucho la sutileza con la que estaba trabajando. Incluso siempre me parece que tiene este sentido del humor también. Los personajes que hace, ¿no? Que interpreta, tiene un sentido del humor, incluso una torpeza encontré en ese personaje de Antidisturbios que creo que le venía muy bien a Calderón de la Barca, cómo se sentía Ujú. frente a una mujer que admira tanto, que es la reina, ¿no? Y que lo manda a llamar y que de repente lo tiene ahí acorralado en sus aposentos y creo que le funcionaba, sentí que le iba a funcionar muy bien esa sutileza que le daba, esa torpeza incluso que le podía dar al personaje y fue así como le llamé, le mandé el guión y realmente Ujú. aceptó inmediatamente, me dijo que ya no hacía cortometrajes, pero que le apetecía mucho esta historia, que le encantaba todo lo que estuviera relacionado con Calderón de la Barca y la vida sueño. Bueno, se asustó un poco cuando le dije que teníamos que ensayar 3 semanas, pero bueno, el texto, que es Ujú. un texto infinito, requería también ese proceso de ensayos y acercarnos también a, a- a- a la obra o al cortometraje
como si fuera una obra de teatro, es decir, el proceso de ensayos, de realmente tomarnos Ujú. ese tiempo de poder investigar, de poder también actualizar ese lenguaje de época que parezca fresco, que no sea tan alejado para el público y que no sea un tostón. Entonces, todo eso lo pudimos encontrar a lo largo de todas esas semanas de ensayos que fueron una delicia, vamos, Sí. que fueron Ujú. un viaje impresionante. Uno de los aspectos que más me ha gustado del cortometraje es su fotografía. ¿Nos puedes hablar de ello? Pues la fotografía que la hizo Almudena Sánchez eh, Ujú, fue también un proceso muy, muy, muy minucioso. Nos fuimos varias veces al Museo del Prado y en el Museo del Prado encontramos absolutamente todas las referencias visuales que necesitábamos de la época. O sea, los cuadros de Velázquez eran una inspiración y un manual perfecto para recrear la luz, para recrear la atmósfera, para estudiar también el arte, o sea, cómo vivían esos personajes en esa época y cómo Velázquez usaba la luz, usaba las sombras para crear diferentes ambientes. Y creo que fue muy importante al tener una única localización, jugar con esa luz, con esas sombras, poder ujú, también imaginarnos de que todo transcurre, los 20 minutos transcurren a lo largo de un atardecer. Y entonces fue muy interesante empezar a desarrollar a través de los cuadros de Velázquez esa estética y esas sombras y esa atmósfera que le queríamos impregnar al corto. Y entonces fue un proceso ujú. de varias semanas también, de varias visitas al Museo del Prado, de estar viendo qué ópticas utilizar, de ver cómo minimizar también los planos y cómo contar la historia en pocos planos para realmente centrarlo todo en la emoción de los personajes y no hacer algo tan efectista que creo que le hubiera restado fuerza. Y la fotografía realmente, al ser un corto de época, la fotografía tampoco no se sostiene si no hubiera un trabajo de arte tan magnífico como hizo Gloria Rivas, que también con su equipo Ujú. de arte pues supo impregnar un sello tan característico, esa localización, que casi es un personaje más en la historia. Entonces yo creo que todo de alguna manera disculpa, que todo de alguna manera se retroalimenta, ¿no? Yo creo que fue un trabajo muy de mano a mano de todo el equipo, de todos los jefes de Sí. departamento, igual con Manolo García en la caracterización de las pelucas de Calderón, del maquillaje, tenía que estar todo muy coordinado para que realmente todo fuera, digamos, un gran cuadro en lo que Ujú. nada fuese, lo que todo estuviera en el mismo tono y todo en la misma coherencia. Entonces, realmente fue un trabajo de equipo. O sea, esto sin el trabajo de equipo de absolutamente todos los departamentos y todos los que han formado parte, si no hubiéramos estado todos Ujú. remando a favor en el mismo barco, no hubiera sido posible. El monstruo de la fortuna se ha llevado varios premios en diversos festivales, por ejemplo, en el Festival de Cine de Zamora, mejor cortometraje y mejor actor para Di Prieto, en el Festival de Cine de Astorga, a mejor actor y mejor guión, y mejor fotografía en el Festival de Cine de la Comedia de Tarazona y Moncayo. Ahora además sois candidatos a lograr una nominación a los Goya. ¿Cómo te sientes? Pues nos está dando muchas alegrías este monstruo. Nos ha costado, me ha hecho llorar mucha sangre también como director y productor, pero ahora ya que se ha estrenado y está teniendo este recorrido con todos estos premios y la verdad es que se está conectando, o parece que está conectando con el público y con las personas que lo pueden ver, entonces para mí es una Ujú, gran satisfacción, sobre todo porque hacer un corto al final lo estás pagando con favores y la gente está participando en el cortometraje con muchos favores porque evidentemente no tienes ese presupuesto que tienes para una película o para una serie y sí que necesitas a un equipo de una película o de una serie para poder hacer un cortometraje que yo siempre lo vi como rodar una película, aunque fuera una película corta de 20 minutos, pero para mí el esfuerzo, o sea, yo siempre digo que eh,
Podríamos haber rodado un largometraje si hubiéramos tenido un par de páginas de guión más y si hubiéramos tenido un par de días de rodaje más, hubiéramos rodado un largo, porque Ujú, teníamos a ese equipo. Entonces, cuando todos, en este momento de mi carrera, que estoy siendo un director, digamos, emergente, que recién está, un director Nobel, que recién está empezando a mostrar su trabajo y la gente no sabe de dónde vienes y que confíen en ti y que de repente Raúl Prieto, Manolo García, que es uno de los peluqueros más relevantes del cine, tanto aquí como fuera, Almudena, la directora de fotografía, absolutamente todos hacen Marchena, la montadora, todo el mundo cuando confía y deposita tanta confianza y tanto cariño en tu proyecto y se tiran a la piscina contigo, pues que conecte luego con el público y que sea Raúl premiado como mejor actor en varios festivales, también ahora en los premios Pavez la semana pasada, pues es muy gratificante porque de alguna manera es devolverles, enseñarles gracias por ujú. haberme apoyado y de alguna manera con esto tenéis vuestra paga o vuestro merecido, ¿no? Aunque yo pues estoy totalmente agradecido, pero sí que es bonito poder que ellos vayan a recoger los premios y sientan ese calor del público y ese reconocimiento, pues no te voy a negar que no es un momento dulce que estoy viviendo y estamos viviendo. Claro. Además, el cortometraje se va a presentar internacionalmente en Nueva York y Santiago de Chile, ¿verdad? Efectivamente, nos vamos ahora a Nueva York. De hecho, bueno, mañana estrenamos en el Museo Picasso. Tenemos un pase en Andalucía muy especial que nos hemos juntado también con el Museo Picasso, encontrando ahí también que esté relacionado, claro, al estar relacionado con los cuadros de Velázquez, también estrenar en un museo, pues cobra mucho sentido para nosotros y también el recorrido que tenemos que vamos, que es un tour ahora, nos vamos a Chile, nos vamos a Nueva York y la verdad es que está, ya te digo, que estamos teniendo un momento dulce de muchos pases, de mucha locura, de mucha promoción y bueno, también con la selección a los Goya, pues parece ahí que siempre das un paso más, ¿no? Que de repente el proyecto llama más la atención y que tienes este sello de calidad que de repente pues la gente muestra interés por saber qué es ese corto de época del que están hablando. Cuéntame más Ujú. o muéstramelo. Entonces, sí, todavía nos quedan un par de meses y espero un recorrido largo y bonito por delante. Seguro que sí. Manuel, la última pregunta. ¿Qué has aprendido y con qué te quedas de haber hecho El monstruo de la fortuna? Mira, así intuitivamente te digo que he aprendido mucho en la producción. Esta es la primera producción que hago con La Sierra Produce, que es la productora que formé con Ramón Salazar. Ramón tiene Sí. un largo recorrido en su carrera como director y como autor y como guionista, y entonces decidimos ponerle pues, que sea el punto de partida de la productora con El Monstruo de la Fortuna. Entonces, por un lado, como productor, he aprendido que las historias, o sea, tengo más claro las historias que quiero contar, que queremos contar con la productora, que hablen sobre personajes que a lo mejor no han tenido la oportunidad de expresarse, de que no han tenido voz y de poder darle voz con nuestros proyectos pues nos parece un punto de partida importante. Y luego, como director, he aprendido la importancia, más que aprender, me reafirmo en la importancia de crear equipo, en la importancia de juntarte con personas que respetas, que admiras, con buena gente, con gente que tenga un sentido común, con gente que tenga, con la que pases un buen rato, porque al fin y al cabo estás mucho tiempo involucrado en un proyecto. Yo en este caso es un cortometraje, he estado 2 años involucrado. Y estos 2 años que estoy involucrado en un proyecto, quiero estar con gente que me haga sentir bien, con los que siento que estamos avanzando, que estamos haciendo algo especial y me reafirmo en la importancia de crear equipo, de cuidar a tu equipo y de cuidarnos y de conectar, ¿no? Porque creo que también estamos en un momento social
que estamos todos muy alejados, todos con los móviles delante de nuestras pantallas y de repente volver a quedar con la gente, tener reuniones físicas, poder, esta comunión que es el cine, yo creo que es muy importante defenderla y luchar para que siga adelante y que no se acabe, que no se nos acabe la película, que no se nos acabe el rollo. Ujú, Entonces creo que es importante eso, crear equipo, juntarte con gente que admiras y hacer cosas. Y sobre todo hacer cosas con un buen equipo. Eso es lo que más puedo decir bueno, que es más grabado se me ha quedado. ujú. Pues Manuel, muchísimas gracias por la entrevista. Nos has dicho antes que te estás dando a conocer con este corto. Nos apuntamos tu nombre porque estoy convencido de que en un futuro vamos a hablar más de ti. Muchísimas gracias. Es un placer. Gracias. Muchas gracias. Que Igualmente, vaya muy un bien. abrazo. Un abrazo muy Igualmente. grande. Hasta luego. Hasta Chao. luego. Chao.